Me preocupa muchísimo la invasión que se tiene en el área esta próxima al aeropuerto de Tocumen, aquí en la bahía de Panamá. Es una invasión que es visible a todos los que vamos en automóvil ahí y al lado de uno de los sitios también importantes de Panamá como es el aeropuerto, donde está invertidos millones y millones de dólares y que significan un punto del desarrollo económico tremendo. Y veo que están sacrificando a lo mejor las inundaciones que vaya a tener eso para hacer una cancha de golf. Entonces yo quisiera que, si eso es así, quisiera oír su opinión, que le realcemos esa relación de peligro a nuestra sobrevivencia como urbe y como sistema económico también. Todos estos movimientos de tierra, todos estos rellenos que se están dando en las áreas de Juan Díaz, que están rellenando los humedales, muchas de las aves que normalmente habitaban las áreas de Juan Díaz se están moviendo al aeropuerto. Y porque el aeropuerto todavía en sus alrededores tiene muchos humedales. Entonces lo que está produciendo ese movimiento es mayores colisiones con los aviones, poniendo en peligro no solamente las vidas que van en esos aviones, sino de las vidas que están abajo en tierra. Entonces ya, y no solamente eso, sino también poniendo en peligro todo este tema del hub de las Américas. Si se ha hecho todo un esfuerzo enorme en traer todas estas conexiones, tener mayores aviones y ahora millones, más de 600 millones de dólares en una ampliación de un aeropuerto porque se espera que va a haber más movimientos de aviones. Todos estos movimientos de tierra que se están haciendo en los alrededores, la pérdida de humedales, las aves tienen que buscar un sitio y si ese sitio lo tienen ahí cercano, pues van a estar metidas en el aeropuerto. Entonces estamos hablando de un montón de condiciones que no son favorables para el aspecto económico del país, para el aspecto de todo el esfuerzo que se ha hecho en turismo para atraer a la gente, y todo está relacionado a una mala planificación urbana, al poco conocimiento de las decisiones que se están tomando, no están siendo fundamentadas científicamente. Y acá nosotros a nuestra escala nos preocupa muchísimo que sigue ocurriendo y no hay un alto, y el temor de nosotros es que ocurra un accidente, que casi ocurre, el piloto se dio cuenta y por cuestiones de sensatez, cuando ya estaba en medio mar en la bahía, decidió regresar por si los mosquitos, y cuando regresó entonces se dieron cuenta que gracias a Dios le dio por regresar, porque si no hubiera regresado hubiera ocurrido una tragedia muy grande con ese avión por un impacto, y eso ocurrió aquí en Panamá recientemente. Eso no hace noticias porque no es conveniente, pero está pasando. Entonces, ojo con todos estos desarrollos que son muy bonitos, y está todo el tema del agua. Están haciendo un montón de grandes canchas de golf, y resulta que en las comunidades aledañas, en Tocumen y Juan Díaz, la gente se queja que no tiene agua. ¿De dónde va a salir toda esa agua que necesitan esas canchas de golf para mantenerse verdes? Entonces hay muchos temas detrás de todos estos desarrollos que no son desarrollos, son construcciones y punto, construcciones urbanas. Eso no es desarrollo porque no hay planificación. A mí me preocupa grandemente, ustedes vieron la presentación que yo hice, la parte esta de los lagos cuando se rellenan, de la compactación del suelo. Es bien difícil, como le dije al principio de la parte de relaciones aprendidas, explicar o que se entienda cómo funciona un humedal. Un humedal no funciona a escala local, sino a escala global. El que logre levantar 6 metros va a mantener su estructura. ¿El aeropuerto está levantado por 6 metros de arriba del mar? Ni tampoco la gente que está viviendo alrededor. Entonces, es una preocupación que hay que poner sobre la mesa porque técnicamente va a ocurrir. O sea, se va a ir, hay 3 cuencas hidrográficas en esa zona. O sea, el agua no vamos a poder controlarla de esa manera, tendremos que hacer diques desde Darién, o sea, no hay una tecnología para poder controlar lo que se viene si se siguen haciendo rellenos de más arriba de 6 metros cuando suba la marea. Entonces, el aeropuerto va a peligrar porque no está elevado sobre 6 metros el aeropuerto, ni la autopista donde llegan los aviones. Entonces, el tema no es que estamos siendo alarmistas, es algo que estamos diciendo hace casi, ¿desde cuándo estamos hablando de eso? O sea, entonces, es una preocupación que va a ser real. Yo también quería agregar que está todo el tema de cambio climático y el aumento del nivel del mar. Y nosotros estamos viviendo como si fuéramos avestruces. No tenemos que, si vemos la noticia internacional, las inundaciones que se están dando en Europa, por ejemplo,
son áreas inundables que se están inundando. Y nosotros definitivamente no hay manera de parar el mar. Entonces tenemos las infraestructuras, como tú le explicaste con el tema del tsunami, los manglares son protección para el tema de inundaciones, de tema de tormentas, inclusive para el nivel del mar, en la medida que se permita. Pero en la medida que no se permita, realmente estamos invitando a futuros desastres. Por suerte, el Comité de Humedales ojalá que nos vamos a incorporar más al tema del Comité de Cambio Climático que hay en el país y ver si juntos podemos trabajar mejor en las políticas públicas, porque el papel del comité es asesor al gobierno, ¿no? Y eso no va a cambiar, la asesoría técnica va a estar ahí. Pero ojalá que se pueda hacer mayor unión con el Comité de Cambio Climático para todos esos temas. Yo creo que hay dos temas adicionales y uno son los esquemas de ordenamiento territorial, que es un poco lo que está pasando, que existen estructuras jurídicas que de algún modo permiten el cambio de usos de suelo. Y ese cambio de uso de suelo no está teniendo en cuenta la variable ambiental. Y ese elemento que es sumamente importante es el que hay que incorporar cuando se aprueban o no los cambios en el uso del suelo, que se concretan en cambios de ordenamiento territorial, y ese proceso se da en el MIBIOT. Entonces hay mejoras en la legislación y en los procesos de ordenamiento territorial que hay que realizar, y el tema ambiental debe de incorporarse en todos los ejes de gobernanza, desde esa parte de ordenamiento territorial, de la planificación macro que se hace de la ciudad. Y ese es el tema de lo que está pasando. Entonces se convierten los suelos, que son de naturaleza de defensa contra inundaciones, de reservas de biodiversidad, de reservas de agua dulce que consumimos para usos urbanos e infraestructura, que también tiene una utilidad, pero que como no incorpora el elemento ambiental, entonces puede generar a largo plazo impactos mayores a toda la población, y eso está asociado a que todavía como ciudadanos y como comunidad no conocemos los bienes y servicios ambientales, es decir, todo lo que nos brindan este tipo de ecosistemas para la convivencia normal e individual en el país. Hay una falta de coherencia entre las instituciones, y es como que jalamos la carreta de diferentes lados. Y esa complejidad en la toma de decisiones, que está fragmentada en diferentes instituciones y no hay la coherencia, está dificultando las acciones. Hay autoridades que en este momento podrían parar varios proyectos, y de hecho la alcaldía de esta ciudad publicó un decreto que en teoría debería haber parado eso, y las autoridades como los corregidores deberían poder parar eso. Autoridades podrían pararlo. Así que también ahí hay una falta de las autoridades de ejercer lo que les mandata la ley. Los manglares son infraestructura natural. El doctor Dominici decía, el aeropuerto está por debajo, pero es que nunca podríamos pretender que rellenáramos de 6 metros de altura desde, por decir, Panamá Viejo hasta el río Chepo. Eso sería una locura, porque estaríamos creando una gran barrera que cuando llueve en las cuencas y se encuentra con esa barrera sería un desastre. Los humedales son infraestructuras naturales y tenemos que ver cómo las aprovechamos y no destruirlas. Hay suficientes pruebas en varias partes del mundo de cómo tratar de restaurar esos humedales. Ha costado miles de millones de dólares y nunca lo podemos hacer igual. Y siempre ha costado vidas humanas, ha tenido costos económicos, y aquí tenemos mucho que aprender de otros lados y parece que no estamos entendiendo el mensaje, y por eso insistimos desde el Comité Nacional de Humedales en tratar y eventos como este para que más gente conozca el tema.